Bienvenidos a Edificándonos, a un cafecito con la Biblia. Acompáñenos a una reflexión bíblica. ¿Qué tipo de lengua hablaron los apóstoles en Pentecostés? Veamos lo que dice las Escrituras. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Lucas nos relata muy bien en el capítulo 2 cuándo sucedió este acontecimiento. Fue en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Pentecostés, una de las dos fiestas más grandes que tenía el pueblo judío. Esta fiesta se celebraba 7 semanas después de la Pascua. ¿Por qué estaban todos juntos, según el relato? Estaban todos juntos porque el Señor Jesús en el capítulo 1, versículo 4, les dijo lo siguiente: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Señor Jesús les estaba diciendo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, y dice que esto es una promesa que había dado el Padre. En Joel, en el profeta Joel, se hablaba sobre esta promesa. Y esa promesa la habían oído también de él y de Juan. Juan había hablado justamente de esto. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, esos pocos días fue este día, el día de Pentecostés. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso. ¿Qué es lo que vino? Según el texto, vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento. ¿Era una ráfaga de viento? No, dice que era como el de una ráfaga de viento impetuoso, similar, parecido a una ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. Y dice que este ruido llenó toda la casa. Se le aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué se les aparecieron? Lenguas. Como de fuego. No que fueran fuego, sino que eran como de fuego, similar, parecido a fuego. Repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Cada uno de los apóstoles entonces se le posó estas lenguas como de fuego sobre ellos. Y todos, dice todos, desde el verso 4, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Ahora, ¿estas lenguas fue porque ellos quisieron hablarlas? No, el texto dice que el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Fue el Espíritu Santo quien les dio esta habilidad para expresarse. Esto concuerda con lo que Pablo enseñó a los corintios en la primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, hablando sobre los dones espirituales, que dijo lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y está en armonía entonces con lo que nos relata Lucas aquí en el capítulo 2, porque fue según la voluntad del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Sigamos con el relato en Hechos capítulo 2, versículo 5. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Como esta fiesta es la fiesta de Pentecostés, subían miles y quizás millones de judíos a Jerusalén ese día,
Era un día muy especial. De hecho, cuando se acercaban, venían los peregrinos de muchos lugares, de los lugares más lejanos del mundo entonces conocido, llegaban a adorar a Jerusalén. Y cuando llegaban ahí a esta ciudad, cantaban algunos salmos, los famosos salmos de ascensión. Habían judíos que moraban en Jerusalén. Obviamente, Jerusalén estaba compuesta mayoritariamente por judíos que vivían ahí. Así que estaban ellos también ahí en la fiesta, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Hablaremos enseguida sobre estos hombres piadosos que venían de las naciones. Al ocurrir este estruendo, ¿cuál estruendo? Lo que menciona el versículo 2, que de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Este estruendo también lo escuchó la multitud. Y dice que la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Qué cosa desconcertó a la multitud? A estos que venían de todas las naciones bajo el cielo, según el versículo 5. El versículo 6 nos da la respuesta. Los oían hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. No eran lenguas angelicales, no eran lenguas que nadie podía entender, no eran lenguas que necesitaban un traductor para que otros se entendieran. Eran idiomas que podían entender los que venían de aquellas naciones. Porque esas personas que venían a adorar al Señor, a Jerusalén, a la fiesta de Pentecostés, hablaban otros idiomas. Estaban asombrados, dice el versículo 7, y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿No son galileos? ¿Por qué? Porque los apóstoles todos eran galileos. Y para los judíos, Galilea era un poquito menospreciada. Tierra de los gentiles le llamaban. Entonces, ser galileo, trabajar ahí en el mar, trabajar en las lanchas, en el pescado, era sinónimo quizás de ignorancia. Pero ellos estaban maravillados, asombrados de lo que estaban escuchando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Más claro, echarle agua. En el verso 8, ellos mismos están diciendo que les escuchaban hablar en sus propios idiomas. ¿Qué idiomas sabían ahí? Bueno, el idioma de la gente que había llegado a esta fiesta. Nos relata el versículo 9 que eran partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Qué tipo de lengua hablaron los apóstoles en Pentecostés? Las lenguas entonces que hablaron ese día fueron idiomas. Que el Señor les bendiga.